Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Simple Finanzas, el canal donde intentamos entender el mundo financiero de una forma mucho más sencilla, clara y útil para cualquier inversor. Y hoy tenemos un video muy importante porque Berkshire Hathaway acaba de revelar los movimientos de su portafolio durante el primer trimestre de este año. Y sinceramente esto podría marcar el inicio de una nueva etapa histórica para la compañía. ¿Por qué? Porque este es el primer gran movimiento importante bajo el liderazgo de Greg Abel tras la salida de Warren Buffett como CEO. Y las compras han sorprendido muchísimo a Wall Street. Berkshire Hathaway multiplicó su posición en Alphabet, compró miles de millones en Delta Airlines, aumentó exposición a New York Times, y además vendió completamente empresas como Visa, Mastercard, Amazon y United Health. Sí, Berkshire Hathaway vendió Amazon, vendió Visa, vendió Mastercard y hasta United Health. Y claro, esto ha provocado una pregunta enorme en el mercado. ¿Qué está viendo Berkshire que el resto todavía no entiende? Porque cuando una compañía con más de 260 mil millones de dólares en acciones mueve piezas tan importantes, merece atención. Así que hoy vamos a analizar qué compró Berkshire Hathaway, qué vendió, qué patrones aparecen en el portafolio y qué lecciones podemos aprender nosotros como inversores, que es lo más importante. Y sinceramente hay movimientos muy interesantes aquí. Empecemos. Primero, entendamos el contexto. Berkshire Hathaway presentó su formulario 13F correspondiente al primer trimestre de este año y el mercado se quedó sorprendido por la magnitud de los cambios. ¿Por qué? Porque normalmente Berkshire no hace movimientos extremadamente agresivos trimestres tras trimestres, pero esta vez sí vimos cambios fuertes. Y muchos analistas creen que eso refleja ya claramente el estilo de Greg Abel, sucesor de Warren Buffett al frente de Berkshire Hathaway. Además, también influyó la salida de Todd Combs, uno de los gestores que manejaba parte del portafolio. Y cuando analizamos las compras más importantes, aparece una narrativa muy clara: tecnología, infraestructura digital, empresas líderes y negocios dominantes. Ahora sí, hablemos de la compra más importante de todo el trimestre: Alphabet. Berkshire Hathaway aumentó brutalmente su posición en Alphabet durante Q1 de 2026. La compañía pasó de aproximadamente 18 millones de acciones a casi 58 millones de acciones. Sí, prácticamente triplicaron la posición. Y eso es muy importante, porque Berkshire históricamente había sido mucho más cautelosa con los grandes tecnológicas. Pero ahora parece que Alphabet se está convirtiendo en una de las apuestas más importantes de la nueva era de Berkshire. ¿Y por qué Alphabet? Porque tiene muchísimo sentido. Primero, Google domina las búsquedas globales. YouTube sigue siendo una de las plataformas más poderosas del mundo. Google Cloud está creciendo muchísimo. Y la última razón es evidente: la inteligencia artificial. Porque probablemente una de las razones más fuertes detrás de esta compra sea precisamente la IA. Google lleva años invirtiendo enormes cantidades de dinero en inteligencia artificial y modelos avanzados. Y aunque Nvidia suele llevarse todos los titulares, Google tiene una ventaja gigantesca: datos. Miles de millones de usuarios usando Search, Gmail, YouTube, Maps, Android y muchísimos otros productos. Y en inteligencia artificial los datos son de poder. Entonces, cuando Berkshire aumenta tanto su posición en Alphabet, el mensaje parece bastante claro. Creen que Google seguirá siendo uno de los gigantes dominantes de la próxima década. Ahora bien, aquí viene algo interesante. Mucha gente piensa que Berkshire solamente compra empresas aburridas. Pero Alphabet demuestra exactamente todo lo contrario. Lo que Berkshire busca realmente son empresas con ventajas competitivas brutales. Y Google probablemente tenga uno de los moats más grandes del planeta. Ahora pasemos a la otra de las grandes sorpresas: Delta Airlines. Sí, Berkshire volvió al sector aerolíneas. Y esto sorprendió muchísimo porque Warren Buffett había salido completamente de las aerolíneas después del caos provocado por la pandemia. Durante años, Buffett dijo que las aerolíneas eran negocios extremadamente complicados, pero ahora Berkshire acaba de comprar aproximadamente 2.600 millones de dólares en Delta Airlines. Y esto nos dice varias cosas. Greg Abel probablemente tiene una visión diferente sobre algunos sectores. Segundo, Berkshire podría estar apostando a una recuperación estructural del consumo y del turismo. Y tercero, Delta probablemente se perciba como una de las aerolíneas mejor posicionadas operativamente dentro del sector. Ahora,
¿Por qué invertir en aerolíneas cuando hay tantos riesgos? Combustible, recesiones, costes laborales, geopolítica. Pues precisamente porque cuando un negocio es muy odiado o muy castigado, pueden aparecer oportunidades interesantes. Y esto encaja bastante con la filosofía histórica de Berkshire. Comprar calidad cuando el mercado tiene miedo. Ahora, hay otra compra mucho más pequeña, pero también interesante. Macy's. Sí, la histórica cadena de retail. Berkshire abrió una posición pequeña en Macy's durante el trimestre. Y aunque la inversión es mucho menor comparada con Alphabet o Delta, aquí hay algo importante. Parece que Berkshire está buscando empresas castigadas pero con potencial de recuperación. Porque Macy's lleva años sufriendo competencia online, cambios en hábitos de consumo, presión en márgenes y caída del tráfico físico. Pero precisamente por eso podría estar infravalorada. Y aquí aparece una característica muy típica del estilo Berkshire: buscar empresas que el mercado prácticamente ha abandonado, pero que todavía generan dinero y tienen activos valiosos. Ahora, pasemos a otra compra importante: The New York Times. Berkshire aumentó muchísimo su participación en el New York Times durante el trimestre. Y esto me parece especialmente interesante, porque mucha gente piensa que los medios tradicionales están muertos. Pero New York Times ha conseguido hacer algo muy difícil: transformarse digitalmente. Hoy gana muchísimo dinero con suscripciones digitales y además tiene algo extremadamente valioso: credibilidad de marca. Y en una era dominada por inteligencia artificial y exceso de información, la confianza podría convertirse en uno de los activos más importantes. Entonces, esta compra probablemente no sea solo una apuesta mediática, sino una apuesta a empresas capaces de monetizar contenido premium y suscripciones de alta calidad. Ahora, hasta aquí hemos hablado de compras, pero ahora vamos a ver las ventas. Las ventas probablemente son todavía más impactantes, porque Berkshire vendió completamente Visa y Mastercard. Y esto sorprendió muchísimo, porque históricamente estas empresas eran consideradas inversiones prácticamente perfectas. Negocios increíbles, márgenes altísimos, dominio global y crecimiento estructural. Entonces, ¿por qué venderlas? Bueno, aquí pueden existir varias razones. Primero, quizá Berkshire considera que ya están demasiado valoradas. Quizá quieren rotar capital hacia oportunidades con más potencial. Y tal vez Greg Abel simplemente quiere reorganizar completamente el portafolio. Pero vender Visa y Mastercard no es una decisión pequeña, porque estas dos empresas dominan gran parte del sistema global de pagos. Ahora también vemos otra venta muy llamativa: Amazon. Sí, Berkshire salió completamente de Amazon durante Q1 de 2026 y eso es muy interesante porque Amazon sigue siendo una empresa extraordinaria, pero quizá Berkshire considera que el crecimiento se está moderando, la valoración sigue exigente o existen mejores oportunidades en otros sectores. Además, Berkshire parece estar concentrándose cada vez más, menos posiciones pequeñas, más apuestas fuertes, y eso se nota muchísimo en este trimestre. También vendieron completamente United Health, Domino's Pizza, Aon, Pool Corporation, Diageo y varias posiciones más. Prácticamente hicieron limpieza. Esto parece un cambio estructural dentro de Berkshire Hathaway. Ahora, hablemos de Chevron, porque aquí también hubo un movimiento muy importante. La empresa redujo aproximadamente un 35% su posición en Chevron. Y esto llama también mucho la atención porque Chevron era una de las posiciones más grandes de toda la cartera. Entonces, ¿qué puede significar? Bueno, quizás Berkshire cree que el petróleo tendrá menos recorrido. Quizás simplemente están tomando beneficios o quizás quieren reducir exposición cíclica y aumentar tecnología. Pero aún así, Chevron sigue siendo una posición enorme dentro del portafolio. Así que tampoco parece una pérdida total de confianza, simplemente una reducción importante. Ahora, quiero que observemos el patrón completo, porque aquí está probablemente la parte más importante de este vídeo. Cuando analizamos Alphabet, Delta, New York Times, las ventas de Visa, Mastercard, Amazon o Chevron, aparece narrativa bastante clara. La nueva Berkshire de Greg Abel parece más dinámica, más agresiva y más dispuesta a rotar capital rápidamente. Y sinceramente, eso podría marcar una diferencia enorme respecto a la era de Buffett. Que Buffett era extremadamente paciente,
compraba y mantenía durante años o décadas. Pero ahora parece que Berkshire quiere adaptarse más rápido a cambios tecnológicos y estructurales. Y aquí aparece otro punto muy importante, la inteligencia artificial. Porque aunque Berkshire no está comprando directamente empresas ultra especulativas de IA, se está posicionando alrededor de toda la infraestructura digital. Google Cloud, datos, publicidad digital, ecosistema tecnológicos. Y eso probablemente no es casualidad, porque hoy prácticamente todo el mercado gira alrededor de la inteligencia artificial. Ahora bien, ¿qué podemos aprender nosotros de todo esto? Primero, que incluso los mejores inversores del mundo cambian de opinión. Muchísima gente piensa que invertir es casarse con acciones para siempre. Esto es lo que hacía Buffett. Pero Berkshire demuestra que no. Cuando cambian las oportunidades, también cambia el portafolio. Segundo, las ventajas competitivas siguen siendo fundamentales. Google, Apple, American Express, Coca-Cola, las grandes posiciones históricas de Berkshire siempre tienen algo en común: dominio estructural. Tercero, la concentración importa. Berkshire no tiene cientos de posiciones iguales. Las apuestas importantes son realmente importantes. Y cuarto, la transición generacional dentro de la empresa probablemente cambiará bastante la compañía durante los próximos años. Esto hace que esta etapa sea fascinante para cualquier inversor, porque estamos viendo el nacimiento de una nueva era dentro de una de las compañías más importantes de la historia financiera. Ahora bien, eso no significa que debamos copiar automáticamente todas estas compras, porque nuestro perfil de riesgo es diferente, nuestro capital también, y nuestro horizonte temporal probablemente no es igual. Pero sí podemos aprender algo muy importante: ¿cómo piensa el dinero inteligente? Eso vale muchísimo, porque observar los movimientos de Berkshire Hathaway es casi como ver cómo piensa Wall Street a largo plazo. Si te ha gustado este análisis, suscríbete a Simple Finanzas, porque aquí intentamos hacer algo muy sencillo: entender el dinero sin complicaciones innecesarias. Gracias por estar aquí. Mantén la curiosidad y mantente sobre todo informado. Nos vemos en el siguiente vídeo.